tiene el asambleísta Raúl Tello. Quiero conocer que el problema de el microtráfico, del consumo de drogas, es un problema social, fruto fundamentalmente de las condiciones de pobreza de nuestra población. Y es un problema social que a la vez se constituye en un problema de seguridad pública, en donde que participan dos elementos fundamentales. Por un lado está el expendedor, el microtraficante o el narcotraficante, y por otro lado está el consumidor. Desde luego, es un problema de salud pública cuando hablamos del consumidor, pero es un problema de seguridad y es un problema delictivo cuando hablamos de los microtraficantes, de quienes expenden la droga. Y realmente preocupa que los índices de consumo en estudiantes sean más elevados en provincias pequeñas y amazónicas como las de Morona Santiago, como la provincia de Pastaza. Y allí tiene una explicación fundamental y que yo ya lo había expuesto públicamente. La incidencia de la droga, especialmente en jóvenes y en estudiantes que pertenecen a comunidades indígenas. Si revisamos las estadísticas de la policía en esas provincias, nos daremos cuenta que la mayoría de delitos que se cometen son cometidos por jóvenes adolescentes y que gran parte de ese porcentaje pertenecen a comunidades indígenas. Y ahí se está produciendo un círculo vicioso porque precisamente esos jóvenes de esas comunidades indígenas pertenecen a los sectores más pobres de la población ecuatoriana. ¿En dónde está concentrada la mayor pobreza en la Amazonía ecuatoriana? En las comunidades indígenas. Jóvenes que no tienen perspectivas ni de estudio, ni de ocupación, ni posibilidades laborales, que están en sus comunidades y que allí no tienen absolutamente ninguna posibilidad de mejorarse en sus condiciones de vida. Salen a la ciudad y no tienen oportunidades de carácter laboral. Fácilmente, para poder sustentarse, para poder solventar sus necesidades más básicas de alimentación, caen en las redes de los traficantes y se convierten fácilmente en microtraficantes. Y posteriormente se convierten también en consumidores o viceversa. Siendo así, es necesario que analicemos profundamente este tema y yo creo que es bien traído que este tema trascendente para la sociedad y siendo un problema social, lo trate esta Asamblea Nacional. Y lo tratemos de manera integral. Lo tratemos considerando de que el problema social del microtráfico, del consumo de drogas, es directamente proporcional también al problema de la pobreza. Bien, se plantea aquí la necesidad de que los gobiernos locales se involucren en el accionar para el tratamiento de este problema. Perfecto, pero no únicamente con medidas que tengan que ver con capacitación o con medidas que tengan que ver con
cuestiones de represión, sino fundamentalmente con medidas que tienen que ver con implementar modelos de desarrollo en los sectores más pobres de nuestras provincias, para que esa gente pueda salir de la pobreza, para darles posibilidades de vivir con dignidad a esa juventud, darles posibilidades en el futuro. Acabamos de tener resultados de las pruebas Ser Bachiller. ¿Y en dónde encontramos los niveles más bajos de rendimiento? Precisamente en los sectores más pobres de este país. Entonces ahí tiene que llamarnos la atención. ¿Por qué? Porque la inversión del Estado tiene que dirigirse a esos sectores, porque esos jóvenes que se educan en esos establecimientos educativos con bajos niveles de calidad de la educación, difícilmente tienen la posibilidad, no únicamente por el tema económico, sino también por la calidad de la educación que han recibido, de poder ingresar a establecimientos educativos de educación superior. Y con ello, truncaos la posibilidad de ser profesionales en el futuro y de convertirse en fuerza laboral en nuestro país. Entonces, aquí, yo creo que es fundamental que demandemos del Estado como tal, porque cuando hablamos de los gobiernos locales, hablamos también del Estado. Invierta en el mejoramiento de la calidad de la educación e invierta en el mejoramiento de las condiciones de vida con modelos de desarrollo que permitan a la juventud involucrarse productivamente. Porque no se trata únicamente de espacios de recreación, de espacios deportivos, de espacios culturales, que está bien. Principalmente se trata de crear espacios que den oportunidades laborales a la juventud. Por otra parte, cuando hablamos del ámbito educativo, las acciones de prevención en el ámbito educativo, no nos podemos referir de manera exclusiva al tema de capacitación o al tema del currículum, porque está bien las charlas, los foros, los eventos, está bien todo eso, pero yo creo que también allí hay que devolverle la autoridad al maestro. Se han dado casos en donde que el maestro denuncia y cuando denuncia recibe amenazas no solamente de los microtraficantes, sino que recibe denuncias a veces de los mismos padres de familia que no aceptan que sus hijos están inmersos en el mundo de la drogadicción. Resultado de eso, el maestro no hace nada. El maestro ve y deja pasar y no puede actuar. Entonces devolvámoslo la autoridad no para reprimir, pero sí para accionar en la finalidad de que se actúe en la rehabilitación de esos jóvenes, en la posibilidad de que se rehabiliten. Es importante también cuando se habla de franjas publicitarias, de concientización en los medios de comunicación. ¿Cuánto ganamos con hacer publicidad o cuánto ganamos con emitir mensajes para crear conciencia, si al mismo tiempo tenemos en determinados medios de comunicación programas televisivos que tienen como referentes principales a grandes narcotraficantes? ¿Cuánto ganamos con querer crear conciencia cuando se van convirtiendo en héroes aquellos que en determinado momento estuvieron como líderes de grandes bandas de narcotraficantes en otros países? Ellos se convierten en referentes ¿de qué?
de que han podido ejercer liderazgo, de que han salido de la pobreza, ¿en base de qué? En base del narcotráfico. De que ellos han podido acceder a riquezas, a lujos, a todo tipo de banalidades. ¿En base a qué? En base al narcotráfico. Entonces yo sí creo que en eso debemos de ser también determinantes, y esta ley sí debe de establecer regulaciones al respecto de qué se transmite en los medios de comunicación, y que no se diga de que se está afectando la libertad de expresión. No, yo creo que eso no es limitar la libertad de expresión, eso es proteger la conciencia, la formación de nuestra niñez y de nuestra juventud. Gracias, presidente. Tiene la palabra el asamblea.